Buenísimas, buenísimas, brillantes, soleadas, divinas montañas. Me encanta estar aquí, me encanta, me encanta. Mi Cristo interior, saluda y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy o mañana. Hoy es martes 19 de diciembre de 2017, el programa es el número 1621. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Suscripciones, suscríbanse, repartan, llamen a sus amigos. 17 nuevos suscriptores tenemos durante la noche, 24 horas. 17. Quiere decir que hoy arrancamos con 8.691, 8.691. Estamos creciendo, avanzando a pasos inmensos para llegar a 10.000. Gracias. Gracias por sus correos, gracias por lo que escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Me siento muy bien, muy bien. Séptima y última ley universal, el principio de generación. Dice el Kybalión. La generación existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre presentes y en acción los principios masculino y femenino. Esta es una gran verdad y no solamente en el plano físico, sino también en los planos mental y espiritual. En el mundo físico este principio se manifiesta como sexo y en los planos superiores toma formas más elevadas, subsistiendo el principio siempre el mismo. Sexo es la diferencia exterior que existe entre el macho y la hembra dentro del gran plano físico, o sea que el sexo no es el principio de generación, sino simplemente la obligada presencia de lo masculino y de lo femenino en toda creación. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin la acción de este principio. Nada puede generarse sin que el principio padre-madre se encuentre presente. La comprensión de este principio ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente del hombre. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. La palabra género deriva de una raíz latina que significa generar, concebir, procrear, crear, producir. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio, más en el reino animal y humano, el principio se reconoce o se hace patente ante nuestros ojos por la diferencia de sexos. En los planos más elevados toma formas más elevadas, pero en todo plano, cada ser lleva en sí los dos elementos del principio de generación, pues, como dice el Kybalión, el género está presente en todo. Todo contiene los principios masculino y femenino, dice el hermetismo, y así es en la realidad, aunque la ciencia y la metafísica vayan por diferentes caminos al principio, al fin se encuentran y se confirman una con otra. Partiendo del todo de lo que llamamos Dios, la metafísica lo considera no solo bajo su aspecto Dios Padre, sino bajo su doble aspecto Dios Padre-Madre. Cuando invocas a Dios Padre, invocas a Dios Inteligencia, a Dios Justicia. Cuando invocas a Dios Madre, invocas a Dios Amor, a Dios Misericordia. En esa unión de Dios Padre con Dios Madre, nótese aquí presentes los dos géneros masculino y femenino. De la unión de los dos polos Inteligencia, Amor y Justicia y Misericordia, surge como producto toda creación. Hemos tomado al principio de generación en su más alta manifestación, Dios. Si bajamos a estudiarlo en su más baja manifestación, la materia, y lo buscamos en su forma más pequeña, el átomo, allí también encontramos funcionando el principio masculino-femenino como polo positivo, lo masculino, y como polo negativo, lo femenino.
El oficio del polo positivo masculino es atraer, sembrar, dirigir, estimular. El oficio del polo negativo o femenino es recibir, germinar, reproducir, dar forma y finalmente dar fruto. El átomo se compone de un núcleo o centro considerado como parte positiva y masculina y está rodeado por determinado número de electrones que giran vertiginosamente a su alrededor, cargados con electricidad negativa o femenina. Se sabe que ni la trillonésima parte de un átomo puede perderse, ni la trillonésima, desaparecer totalmente o ser destruida. El universo está completo y siempre seguirá completo por ser una manifestación material de Dios. Cuando el átomo se fisiona, fisión es escisión del núcleo, partir. Y ya sabemos que en la fisión atómica se libera energía. Ese átomo lo que hace es subdividirse en partículas más pequeñas, las cuales a su vez entran a integrar partes de materia más pequeñas. Sin embargo, la última palabra de la ciencia no es la que el átomo es la partícula material más pequeña, sino que hasta allí ha podido llegar el hombre con su investigación. Los términos positivo y negativo han sido erróneamente aplicados a este fenómeno. La palabra positivo sugiere algo real y fuerte en comparación con la realidad o debilidad del negativo. Pero nada está más lejos de la verdad en los fenómenos eléctricos, por ejemplo. El polo negativo de una batería es realmente el polo en el cual se manifiesta la generación de formas y energías. Nada hay de negativo en él. Los hombres de ciencia vieron esto, aplicaron la palabra cátodo, derivada de una raíz griega que significa descendente, y que recorre el camino de la generación. El papel del principio masculino es el de dirigir cierta energía que le es propia hacia lo femenino, poniendo en actividad el proceso creador. El principio femenino es siempre el que ejerce o ejecuta el trabajo creativo, el que pone en actividad el proceso creador en todos los planos. Sin embargo, cada principio es incapaz de tener energía operadora sin la ayuda del otro, o sea que en toda naturaleza los principios masculino y femenino se complementan. En algunas formas de vida los dos principios se combinan en un solo organismo. Hasta aquí la manifestación del principio de generación en el plano material. Para la metafísica resulta propio y adecuado el hablar de la doble mente, o lo que es lo mismo, de consciente o inconsciente, de mente voluntaria y de mente involuntaria, de mente activa y de mente pasiva. El principio masculino corresponde a la mente consciente, activa, voluntaria, en tanto que el principio femenino corresponde a la mente inconsciente, pasiva, subjetiva. La metafísica no concuerda con la ciencia en sus modernas teorías relativas a las dos fases de la mente. Los instructores imparten sus enseñanzas metafísicas concernientes a este punto, pidiendo a sus discípulos se atenga al proceso de su propia conciencia, experimentando con su propio yo. Comencemos considerando el mí o el me, que generalmente se confunde con el yo. Hay quien siente el mí como un conjunto de pertenencias, con lo cual va formando lo que él llama su personalidad, mi opinión, mi manera de ser, mis conocimientos, mi agrado, mi casa, mis vestidos, mi auto, mi esposo, mi hijo, mi novia, mi religión. Todo esto forma la personalidad de este individuo a quien si le quitamos su auto, su casa, sus vestidos, su esposa, sus conocimientos habrá de cambiar radicalmente. Un hombre elegantemente vestido no sostiene la misma actitud de un andrajoso a quien se le acaba de rasgar el pantalón, dejándole al descubierto sus interiores. El hombre piensa de sí mismo en el aspecto del mí o del me, como si estuviera compuesto por estos sentimientos de agrado o de desagrado, hábitos, lazos especiales, características. Él piensa que él es esto, sin darse cuenta de que esos sentimientos cambian, que nacen y mueren, que están sujetos a las leyes de ritmo y de polaridad. El mí de muchos individuos está compuesto en gran parte por la conciencia que tiene de su propio cuerpo y de sus apetitos físicos, y su estado de conciencia está limitado a la naturaleza corporal, en donde prácticamente viven todo el tiempo. Son individuos que no pueden pensar que su mente existe sin el cuerpo físico del cual están conscientes. Y aún así, el hombre es capaz de equivocarse identificando a ese mí con sus estados mentales, con sus sensaciones, emociones y con los apetitos que siente existiendo dentro de él.
De aquí sabemos que el yo representa el aspecto masculino de la mente, el aspecto del ser del mí representa el aspecto femenino, que no es del ser sino del devenir. La tendencia del principio femenino es siempre la de recibir impresiones o estímulos, mientras que la tendencia del masculino es de darlas o expresarlas. El principio femenino conduce al trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, es lo que conocemos como imaginación. La imaginación es fértil, suele decirse, y si es fértil, siempre en actividad generativa, inventando, produciendo. Sin embargo, si no existe la parte masculina, que es la que siembra ideas, la parte femenina se contentaría con divagar sin pensar en nada concreto, se contentaría con generar imágenes mentales como resultado de las impresiones recibidas del exterior, de afuera, en vez de producir las creaciones mentales. Y en este proceso donde el estudiante metafísico debe fijar su atención. El mí, o parte femenina de la mente, produce siempre estimulado por el yo, quien a su vez recibe la idea original del mundo de las ideas, donde la mente única o mente universal la siembra. Entonces viene a manifestarse la idea original del artista, del genio, del escritor, del pintor. Pero hay personas que poseen un yo perezoso, débil o tímido, y personas cuyo yo se silencia ante la presencia del yo exterior más fuerte. Son estas personas que se dejan influir por otras, que jamás saben lo que quieren y que se limitan a ser serviles copias de los diferentes modos ajenos. Hay personas de mentalidad masculina, pueden ser hombres o mujeres, repito, que tienen mentalidad masculina muy fuerte, o sea que poseen un yo muy fuerte y tratan de proyectar ese yo en los mí de otras personas. ¿Qué clase de yo ajeno viene a sembrar sus ideas en mí? Si es una mentalidad superior como Jesús de Nazaret, como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King, puedes aceptarlo sin anular completamente tu yo. Pero si por el contrario se trata de un fanático, de un líder político y sanguinario, o si se trata de alguien que quiere inducirte a caer en ideas que tu moral rechaza, deténlo, cierra, no lo permitas actuar sobre mí, sobre tu mí. Ve a la soledad de tu alcoba y recapacita, medita, pídele a tu yo y mejor que nada a tu yo superior. Después de tu oración de petición de ayuda, quédate sereno, deja que tu yo hable y se sintonice. Este método explica y enseña cómo funcionan los métodos telepáticos, la influencia mental, la sugestión y el hipnotismo. El principio masculino de una persona produce la sugestión dirigiendo una corriente de energía o poder vibratorio hacia el principio femenino de otra, y ésta al aceptarla la hace suya y piensa en consecuencia. El proceso normal es que el principio masculino y el femenino de una persona trabajen coordinada, armoniosa y conjuntamente. Desgraciadamente, el principio masculino de los individuos corrientes suele ser demasiado inerte y perezoso para obrar, y el despliegue del poder volitivo es muy ligero. En consecuencia, las mayorías están dirigidas por las mentes y voluntades de unos pocos, quienes no permiten querer o pensar al individuo por sí mismo, y estas mayorías quieren y piensan para su propio provecho y no desinteresadamente. Así vemos hombres y mujeres convertirse en ecos de los que tienen una mente o voluntad más fuerte que la tuya. No permitas que tu mente sea influenciada por otras mentes, a menos que sean mentes muy superiores cuyas enseñanzas tú puedes seguir sin menoscabo de tu propia felicidad. Usa las leyes con sabiduría y serás el dueño del mundo. Las 7 leyes de Hermes y Megisto y del libro El Kybalión fueron escritos por Paul Foster Case, William Walker Atkinson y el Conde de Saint Germain. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la sabiduría, el amor sean siempre con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, invoca el espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine, se va a acabar el combustible. Y si algo encuentras, perdónalo, ámalo. Agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo.
Hasta mañana.